Cuando ingresé a mi compañía, les quiero hacer ¿cómo se llama? Una confesión. Ingreso en el mes de septiembre del año 86 y encuentro en el patio de nuestro cuartel, de la 7ª Compañía de Bomberos, un cajón de estos cajones que eran de Tesailán, donde estaba lleno de papeles y de archivos y de libros. Y realmente empecé a hojearlo y eran los libros de la compañía, libros de guardia, había libros de directorio del año 1920, había libros el libro más antiguo del libro de guardia, 1886. Y ahí yo soy un neófito, no soy historiador, ni tampoco soy archivero, ni tampoco tengo, digamos, conocimiento de museología, ni de documentación, pero sí el sentido común me decía que esa documentación ahí se iba a perder. Y por lo tanto la rescatamos, en la compañía tuve el apoyo de la directiva de entonces, ¿cierto? Y ese archivo hoy día nosotros lo tenemos en la compañía, está resguardado en precarias condiciones, no tal vez las más óptimas como don Ernesto, ¿cierto? De la Biblioteca Regional nos puede, y de hecho nos está apoyando, digamos, para poder salvaguardar nuestro archivo. Este archivo, durmiendo tal vez 90 años, en un cajón, lo hemos ido trabajando, sacando copias, sacándole fotos a la información. Y mi intención, en un blog que fundé el año 2006, ya hace 10 años, es que toda esa información yo creo que pertenece a la ciudad, no le pertenece a los bomberos, porque ahí está parte de nuestra historia. Y en esa información nosotros tenemos, está hechos muy suculentos y simpáticos, digamos, que se pierden, digamos, el historiador local no tiene acceso, como dice Herbert, ¿cierto? Lamentablemente han estado en 4 paredes y acá me han puesto un propósito, digamos, de compartirlo. Yo solamente soy un recopilador, yo pesco, encuentro el documento, ¿cierto? Y lo trato de magnificar para que así, digamos, la gente que ama la historia o que quiere tener fuente de historia lo pueda encontrar. El Cuerpo de Bomberos de Iquique, ¿cierto? Tiene su fecha de fundación el 7 de octubre de 1875. Pero eso es un hecho político. Se figura esa fecha del 7 de octubre es nada más que un hecho interpretado muy bien por el señor Diego Figueira en su libro, ¿cierto? Recién publicado por la editorial Pino Oregón, ¿cierto? La 2ª edición, un libro interesante, en la cual, ¿cierto? Manifiesta ahí el hecho del incendio del 7 de octubre, 25 manzanas, que todos hemos escuchado de ese incendio, en el cual las compañías se ponen de acuerdo y dicen, efectivamente no podemos seguir trabajando sin un comando único. En ese entonces existían 4 compañías, que era una compañía peruana, que era la Iquique, la 2ª compañía, que era la Germania, la 3ª compañía, que era la francesa, la 4ª, que era la española, y posteriormente ingresa la 5ª compañía, que es la Salvador, que son las compañías del tiempo peruano, y posteriormente se funda la 6ª compañía, que era de hachas y ganchos, que hoy día conocemos como la 6ª compañía de bomberos Sargento Aldea. Los orígenes de los bomberos, yo diría que no son los orígenes que nosotros hoy día siempre queremos darle a nuestras instituciones, unos orígenes, digamos, que son pristinos o de hombres buenos, ¿cierto?, que se forman para solucionar o ir en beneficio de la gente. Yo, en lo personal, creo que no es así. El origen de la compañía de bomberos de Iquique, particularmente, tiene un origen básicamente en la empresa. De hecho, Gildemeister, ¿cierto?, que es la empresa alemana, es la padrina, digamos, apadrina a la 2ª compañía de bomberos Germania, pero pasa a ser lo que hoy día nosotros conocemos como brigadas de incendio de empresas o de industria. Las intenciones de ellos era cuidar, obviamente, su industria. Y por lo tanto, ¿cierto?, la estructura de los bomberos era bastante singular. Estaban los bomberos propiamente tales, que eran bomberos, ¿cierto?, en propiedad, y estaban los auxiliares. Los auxiliares eran personas que ayudaban en los incendios, que no eran bomberos como tales, pero sí se les entregaba, uniforme y tenían algún beneficio para apoyar, digamos, la actividad de los bomberos. Pero ¿quiénes eran los bomberos? Eran los propietarios, digamos, de
del cargo. Es así, digamos, como varias compañías, las primeras 6 compañías que tiene el Cuerpo de Bomberos hasta el año 1869, funciona de esa forma. Luego, en el año 1879, ¿cierto?, cuando está ¿cómo se llama?, la revolución, no, la revolución no, la guerra del Pacífico, ¿cierto?, ahí ocurre un hecho interesante. Como ejemplo, bueno, ya no existía la tercera compañía, que es la francesa, que lamentablemente en el año 77 ya no existía, digamos, que una compañía de la colonia francesa, que era, parece, muy reducida. La primera compañía de bomberos, ¿cierto?, que tiene su origen en los tiempos del Perú, incluso hay antecedentes que en 1859-60 hasta el 66 existió una compañía de bomberos, que también era peruana. Luego en 1971 se crea la primera compañía de bomberos, que es la que nosotros actualmente conocemos, pero el año 21 de mayo de 1881 hay un acto refundacional, ¿cierto?, en lo cual los españoles toman las riendas de esa compañía y es tal cual la conocemos hoy día como la Compañía de Bomberos España o Iberia. Empiezan a ocurrir después hechos importantes, ¿cierto? Está la administración chilena que llega a estas tierras que eran peruanas, y hay un elemento interesante, digamos, de lo que es crear la identidad tal vez de los chilenos que están acá presentes en Iquique. Es así como el 10 de marzo de 1883 hay un gran incendio, que es un incendio, digamos, que devasta gran parte de la ciudad, básicamente el sector, digamos, comercial y residencial, y da el origen, digamos, a que se creen 2 nuevas compañías. Una de las compañías es la compañía Guardia Propiedad, que es una compañía, por ejemplo, hay datos que no se han encontrado, o que he encontrado ahora, por ejemplo, en el diario de la Biblioteca Nacional, en lo cual el señor Segundo Zenón Murillo, de su pecunio, ¿cierto?, junto con otras personas más, citan a una reunión para el día 18 de marzo de 1883 para formar una compañía Guardia Propiedad. Cosa también que hace otro señor para formar una compañía de zapadores. Y así se crea la séptima compañía de bomberos, que no es compañía de bomberos, es compañía de Guardia Propiedad. La finalidad de esa compañía era exclusivamente resguardar los bienes que se salvaban en los incendios. En realidad era una especie de policía urbana, digamos, que cuando estaba el siniestro, ¿cierto?, y se estaban sacando los enseres, se llevaban a un sitio, ellos acordonaban, tenían unos elementos que ellos ocupaban, eran unos cordines para cercar el lugar y ahí llevar las propiedades, o sea, los enseres que se estaban salvando. Y eso era lo que hacía la compañía de Guardia de Propiedad. Y la compañía de zapadores, ¿cierto?, que tampoco era una compañía de agua, era una compañía que trabajaba básicamente en llevar elementos como, por ejemplo, ganchos, bicheros, escalas, de apoyo a las compañías que hacían el tema, digamos, de ataque de incendio, que era el agua. Pero eso dura re poco. Todas las compañías se dan cuenta que para ser bombero hay que tirar agua. Entonces, necesitamos, ¿cierto?, la iniciativa, digamos, de Guardia de Propiedad no pasa nada más allá de 5 o 6 años. Pero estas compañías están de una u otra forma incentivadas, digamos, por el poder político. Es así como la séptima compañía que se funda, el primer director de la compañía es José Francisco Vergara Donoso. Y dato curioso, en la compañía, cuando celebra los 100 años, en el año 1983, como era José Francisco Vergara, se comunica con la familia de José Francisco Vergara Echever, que está en Viña del Mar. Y la familia viaja incluso y le entrega a la compañía el cuadro de Francisco Vergara Echever. Y nosotros colgamos en nuestro salón de honor la imagen, no era una fotografía en realidad, era un cuadro de Francisco Vergara Echever, que no tenía nada que ver con Francisco Vergara Donoso, que era él, ¿cómo se llama?, que fue nuestro director fundador, que a la sazón era un ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique. Es un acto, yo soy convencido, digamos, que en el caso de la séptima compañía,
es un caso, digamos, en el cual el poder político está muy interesado en que esta compañía sean chilenas y estén apoyadas. Y así como nuestro segundo director es un señor de Albano Carrasco Albano, que es el secretario de Patricio Lynch. No, ahí no tengo bien, digamos, pero sí es Carrasco Albano o Albano Carrasco, digamos. Este señor era secretario del almirante Lynch y es el segundo director de la compañía. La verdad que no hace mucho, por lo menos en el libro que nosotros tenemos de acta, su actuación es bastante pequeña, digamos. Tercer director de la compañía es el ministro del Interior, que luego ministro del Interior en 1907, en la matanza de la Santa María, Sotomayor, Baeza y el otro de Sotomayor Caete, uno de los dos, Emilio Sotomayor, el hijo del que estuvo en la Guerra 69. Él fue nuestro tercer director de la compañía. Y si vamos viendo así como va pasando los directores de la séptima compañía, nos vamos dando cuenta que todos tienen que ver o con el poder político, me refiero a la intendencia o poder judicial, o están en la municipalidad. La séptima compañía en el año 1887, John Thomas North le dona a la municipalidad de Iquique una bomba a vapor. Y en el año 1885 a la séptima compañía ingresa un señor que se llama Antonio Omó, antiguo bombero, como señala también Díaz Figueira en su libro. Antonio Omó había ingresado al cuerpo de bomberos en el año 1875, ingresó a la segunda compañía de bomberos. Y en el año 1879 estaba vinculada a la sexta compañía de bomberos. Y en 1885, felizmente, llega a la séptima compañía de bomberos. ¿Por qué le digo que felizmente llega? Porque él es el que logra formar una compañía de bomberos y darle sentido. O sea, me refiero a pelear por un cuartel, preocuparse que los bomberos estuviesen, como se llama, debidamente equipados con uniforme y con los elementos que necesitaban para poder hacer su servicio. Habilosamente, don Antonio Omó está un tiempo como capitán, luego pasa a ser director de la compañía. Se entera de que en 1887 el señor Tomás North había donado a la municipalidad de Iquique esta bomba a vapor. Ahí hay un hecho anecdótico, son dos bombas las que dona en realidad, no es una, porque la primera hay un naufragio y se pierde. Y la que llega es la que nosotros después en la compañía la recordamos como la querida Chancha, que fue una bomba que prestó servicio hasta, me da impresión, hacia mediados de los años 30, porque si bien era una bomba tirada por caballos, ¿cierto? La bomba la sacan y la colocan arriba de un chasis camión. Antonio Omó, en una reunión, le dice a los voluntarios, él era capitán, le dice a los voluntarios, dice que acá vamos a elegir otro director, dice, yo creo que deberíamos renunciar, el capitán el director, convoquemos elecciones, porque hasta hace poco, o hasta hace 20 años atrás, las compañías de bomberos tenían la siguiente particularidad, de que el director podía ser un señor que no fuera bombero, inscrito en el cuerpo de bomberos, no tuviera rol. Y lo elegía la asamblea, y la asamblea, ¿cierto?, le decía, don Herbert Stoy, ¿cierto?, la séptima ha tenido el honor de elegirlo usted director. ¿Acepta? Acepto. Y por lo tanto él pasaba a representar a la compañía en el directorio, ¿cierto?, sin ser bombero, pero representaba a la compañía. ¿Y por qué se elegían a estas personas? Porque eran las personas que le traían beneficios, ¿cierto?, y prosperidad a la institución. Entonces en esa reunión, Antonio Omó, que le pide la renuncia al capitán y al director, ¿cierto?, él renuncia, él tenía el cargo de capitán, no, de director tenía. Renuncian los dos y eligen de director a Antonio Valdés Cuevas. Antonio Valdés Cuevas en ese momento estaba muy ligada a la municipalidad, si no me equivoco era el primer alcalde, o tenía que ver, digamos, con la municipalidad de Iquique, y por lo tanto, como la bomba a vapor se la habían donado a la municipalidad de Iquique, la municipalidad de Iquique se la entrega a la séptima compañía de bomberos Tarapacá. Y ahí nace la bomba Los Pijes, que es la bomba que siempre han dicho la séptima, una compañía clasista, que una compañía arrogante, que una compañía pudiente, que una compañía... Sí, efectivamente. Eso yo creo que era así, o fue así durante mucho tiempo. Y Antonio Valdés Cuevas, obviamente,
y le entrega esa bomba a vapor a la séptima compañía, y la compañía pasa a ser de guardia de propiedad, pasa a constituirse como compañía de agua. Por lo tanto, ¿cierto?, empieza nuestro ciclo, que ya del año 1890, que llega esa bomba a vapor, que exclusivamente, que les quería contar de que además esa bomba se iba a llamar Balmaceda, ya en honor al presidente de Balmaceda. Nunca se llama Balmaceda, se llama solamente Tarapacá. Y la séptima compañía de bomberos, o sea, la compañía de guardia de propiedad, pasa a llamarse Compañía de Bomberos Bomba Tarapacá, que es nuestro nombre que nosotros mantenemos hasta el día de hoy. Como hecho anecdótico, digamos, todas estas cosas, digamos, lo que va haciendo que una compañía de bomberos, bueno, y todas las compañías hacen lo mismo, o sea, me refiero, todas empiezan a tener de una u otra cosa buscando, algunas a través de las colonias, ¿cierto? Y además, muchos de sus fundadores eran de las colonias y miembros activos, estaba hablando al principio del siglo, o sea, a fines del siglo XIX, y la cosa es así. La séptima compañía de bomberos tiene la suerte, digamos, de que en el año 1891, estando Antonio Valdés Cuevas también como alcalde y como director de la compañía, ¿cierto?, se le entrega a la compañía los terrenos. Lo que dice en el libro de acta habla de los terrenos ubicados en el antiguo mercado del Morro, y se indican como tal la intersección de las calles Paraíso Lynch con Obispo Lave, perdón, Paraíso Lynch con O'Higgins. Y ahí es donde la séptima llega el 3 de abril de 1892 a inaugurar su cuartel. Ahí nosotros inauguramos su cuartel, y en ese momento la séptima está ocupando ese sitio, digamos, en la ciudad, que estaría ubicado más o menos acá, en este plano que tiene acá Herbert en esta sala. Cosa interesante, la séptima compañía de bomberos, y por eso les quiero hablar algunas fechas, celebra como fundación el 3 de abril de 1883. Yo he investigado, ya llevo 28 años investigando, y la verdad que el 3 de abril de 1883 no pasó absolutamente nada, porque la fundación fue, la reunión preparatoria fue el 18 de marzo de 1883, el 25 de marzo de 1883 se ratifica la fundación de esta compañía, y el cuerpo bombero recibe una nota de la séptima compañía el 5 de abril de 1983 diciéndole que se constituye una sociedad de bomberos, ¿cierto?, y que guardia de propiedad, y que quiere pertenecer al directorio, a la cual es aceptado, digamos, por reunión de directorio. Y nada más, pues, o sea, pero celebramos, ya le dije al principio, celebramos el 7 de octubre, ¿cierto?, como un hecho político, digamos, o sea, un acontecimiento, digamos, de fundacional, pero en realidad no es así. Y el 3 de abril la compañía celebra su aniversario, cuando tampoco fue así. Todas las compañías de bomberos, digamos, bueno, entre paréntesis, el cuerpo de bomberos hoy día lamentablemente solamente cuenta con el libro de acta a partir del tercer libro de acta, que se remonta al año 1891, escrito precisamente por don Dimas Figueira como secretario general, donde ahí hay una cita bastante importante, que él, al abrir el libro, relata los acontecimientos pasados, digamos, el tema de la revolución del 91, que han acontecido en la ciudad de Iquique, y eso está, digamos, todavía está en el cuerpo de bomberos, y existe, digamos, ese libro, que es el libro más antiguo que tenemos como directorio del cuerpo de bomberos de Iquique. Al pasar de los años, ¿cierto? Bueno, Antonio Valdés Cuevas, es importante Antonio Valdés Cuevas porque posteriormente con todo este éxito, ¿cierto?, que él tiene, que logra, digamos, a una compañía entregarle un carro digamos, de bomba, además de dotarlo de un cuartel, la séptima compañía tenía un cuartel en la calle, lo que es hoy día donde está Econorte, Pedro Lagos con Serrano. Ahí la séptima compañía tenía su tercer cuartel, porque se quemó 2 veces. Ahí tenía el cuartel la compañía de bomberos, y en ese entonces nombran como vicecomandante a Antonio Valdés Cuevas. Y Antonio Valdés Cuevas, siendo comandante, es capaz, digamos, de entregarle al cuerpo de bomberos a una erogación, digamos, que sea solamente que se le cancele a la séptima el valor de la construcción del cuartel, esos terrenos. Y esos terrenos son ocupados por la cuarta compañía,
por la segunda compañía, la cuarta compañía y la quinta compañía. Y además, el Cuerpo de Bomberos de ese momento es el primer cuartel que tiene el Cuerpo de Bomberos de Iquique, digamos, como cuartel general, que es este cuartel que estoy hablando, que desaparecido, digamos, y fue cedido al Cuerpo de Bomberos en el año 1892, por la suma como 2.000 pesos que costó la construcción de ese cuartel para la séptima, que estuvo no más allá de 3 años en esa casa, digamos. Y el Cuerpo de Bomberos tiene su primer cuartel, digamos, general. Con el pasar de los años, dato interesante y la gente desconoce, ese cuartel es ocupado por el Cuerpo de Bomberos desde el año 1892 hasta más o menos año 1950, siendo superintendente del Cuerpo de Bomberos Hernán Ramírez Machuca, también de la séptima compañía de bomberos, que tuvo 10 años de superintendente. Él logra, digamos, está la creación como Banco del Estado con la fusión de algunas cajas que existían en ese momento. Y en las calles digamos, Pinto con Serrano, donde estuvo un tiempo el Banco Higgins y posteriormente, ahora también es del Banco Santander, la parte de atrás, ahí está ese edificio, digamos, antiguo, de 2 pisos, en el cual el banco tenía que enajenar ese bien. Por gestiones de Hernán Ramírez Machuca, ¿cierto?, se logra de que el Banco del Estado le venda, digamos, al Cuerpo de Bomberos de Iquique, en la suma simbólica de 1 peso de entonces, el cuartel. O sea, es nuestro segundo cuartel general que tenemos. Bueno, después de los años 80, ¿cierto?, ese cuartel general es vendido a lo que pasó después de ser el Banco O'Higgins, es demolido, ¿cierto?, y se construye otro cuartel, o sea, otro edificio nuevo, y llegamos al cuartel actual donde estaba el diario El Tarapacá, que eso ocurre en los años 80. Esa es la historia de los cuarteles, digamos, del Cuerpo de Bomberos de Iquique. Lo importante es de las personas que han ido ocupando los cargos directivos digamos, de los Cuerpos de Bomberos que nos ocupan. Primero, aclararle de que o definirle, digamos, de que los Cuerpos de Bomberos, antiguamente el Cuerpo de Bomberos de Iquique hasta 1909, solamente tenía el cargo de comandante general, vicecomandante general, secretario, tesorero. Y ellos componían a esos oficiales generales, más directores y capitanes que eran miembros del Directorio General del Cuerpo de Bomberos. En el año 1908 se crea el cargo de superintendente para elecciones de 1909. Personaje importante dentro de la historia de la ciudad y también la historia, digamos, de los bomberos. Don David Richardson. David Richardson, en el año 1996, pasa a ser comandante del Cuerpo de Bomberos, cargo que ocupa hasta el año 1908. Y en 1909 es el primer superintendente que tiene el Cuerpo de Bomberos, que es David Richardson. ¿Quién es David Richardson? Me imagino que ustedes, digamos, yo veo acá y la verdad que de dije, estoy asustado, veo puros historiadores, gente que sabe mucho, yo la verdad que soy aficionado. Pero David Richardson, ¿cierto?, un empresario vinculado al tema salitrero, tenía negocio en Caleta Buena, era el dueño o administrador del ¿cómo se llama?, del tren urbano, ¿cómo se llama?, que tenía la ciudad. Vivía en Cabancha, ¿cierto?, en el chalet Richardson. Hay fotografías muy interesantes, rescatadas del Cuerpo de Bomberos también, que están en mi blog, y en un blog que tiene que ver con el Cuerpo de Bomberos de Iquique. David Richardson, ¿cierto?, en la matanza de 1907 ocurre una cosa muy interesante, porque de vez en su libro Los que van a morir te saludan, lo sindicaliza o lo hace responsable, o insinúa, ¿cierto?, que la responsabilidad, digamos, de David Richardson en que ocurriera la matanza. Tengo que recordar también, ¿cierto?, que el ministro del Interior, Emilio Sotomayor, ¿cierto?, ex director de la compañía, además era uno de los abogados, ¿cierto?, salitreros, y por lo tanto no hay que ser muy, digamos, para darse cuenta de que hay intereses de por medio, ¿cierto?, y la matanza, ¿cierto?, que para todos nosotros es una icónica, cuánta gente falleció, tuvieron que ver personajes ligados a los bomberos. El Boloya Teitelbaum, en su libro Hijo del Salitre, no en las páginas, hay un hecho bien simpático que señala, se supone que Elías Laferte, él estaba en Cabancha cuando sucede la matanza, va a ver lo que estaba sucediendo
en la Plaza Mon, y va con un pariente y el pariente le dice, mira, le dice, ahí está el gringo Luckett, comandante del Cuerpo Bombero. No, John Luckett no era comandante del Cuerpo Bombero, sino era capitán de la 7ª Compañía de Bomberos Tarapacá, de mi compañero, John Luckett. Y ahí, ¿cierto?, lo que manifiesta Boloya Teltemon en su libro, que obviamente que es un asunto novelado, afirma, ¿cierto?, que los bomberos socorren a las personas heridas, ¿cierto?, después de las ráfagas que hubo. Yo les tengo que contar de que nosotros tenemos un libro de guardia del día 21 de diciembre de 1907 y desgraciadamente dice sin novedad. O sea, no pasó absolutamente nada en la 7ª Compañía ese día. Lamentable, ¿cierto? Se pierde la historia, se pierde, digamos, una parte suculenta, digamos, que cuál es la visión, digamos, de los bomberos en el caso de esta matanza. Como le digo, David Richardson, a mí, y esto es un tema muy personal, esto es una reflexión personal, cuando uno dice, bueno, ¿por qué hay una acción, cierto? Por un lado, lo señalizan como responsables o comprometidos o interesados en que esta cosa se resolviera a través de esta forma, ¿cierto? Una forma violenta, pero además se ve, digamos, el actuar de los bomberos en ir a prestar ayuda a los heridos. Según he recibido, digamos, en conversaciones con algunos parientes de voluntarios ya fallecidos, señoras viejitas, que contaban de que su abuelo, su padre, estuvieron en la 7ª o como bomberos, digamos, en 1907, sí señalan de que los bomberos sí estuvieron en esa, digamos, socorriendo a los heridos en esos hechos. Cosa, digamos, que lamentablemente no está consignado en absolutamente en ningún lado. También en el año 1895 se crea una compañía de bomberos, bueno, se crean dos compañías, la 9ª Compañía de Bomberos, que es la compañía Arturo Prat, que empieza también originalmente con una compañía de guardia de propiedad, y se crea la 10ª Compañía de Bomberos Peruana. Una compañía, yo diría que una compañía bastante ejemplar. Es una compañía, están los peruanos que la conforman, son personas con bastante dinero. No es una compañía pobre, una compañía que logra tener al tiro una bomba a vapor, tiene su cuartel. El cuartel de la 10ª Compañía es el actual consulado del Perú. Ahí estuvo, nunca se quemó, nunca se trasladó. Ahí se inició esa compañía y ahí siempre estuvo. Uno de sus dirigentes más importantes es Alfredo Sair John, ligado a la familia Dawson, digamos, de acá de Iquique. Y que fue un señor que en realidad tuvo una actuación bastante interesante, digamos, en el Cuerpo Bombero. También fue vicecomandante del Cuerpo Bombero, llegó a ser comandante del Cuerpo Bombero y a una edad temprana, no más allá de 50 años, fallece en 1918, fallece en la ciudad de San Francisco. Y trae su cuerpo, digamos, acá a Iquique y es enterrado en el cementerio general, ¿cómo se llama? En la bóveda del Cuerpo de Bomberos de Iquique. Y posteriormente lo trasladan a donde está actualmente, que es en una bóveda particular de la familia Dawson. Yo tengo, digamos, la ubicación, pero no sé si la familia Dawson, ahí está Alfred Sair Jones. ¿Qué pasa? De que yo como bombero, y muy apasionado a la historia, porque yo creo que cuando uno no sabe de dónde viene, tiene problemas tal vez para saber hacia dónde uno va a ir, digamos. O sea, la historia es importante. Estas instituciones como los bomberos es una institución, digamos, bastante simpática, una institución donde no hay colores políticos de ninguna especie, En la compañía conviven gente de izquierda, de derecha, ricos, pobres, de todo. No tenemos absolutamente ningún problema. Es una institución bastante democrática y eso yo me siento muy orgulloso de pertenecer de ella. Y además nuestra forma de generar nuestros líderes en la compañía es lo más democrático que hay. Yo llevo 28 años ligado a mi compañía, durante 5 años fui director, hace 2 años que dejé de ser director y pasé a ser voluntario de la fila. O sea, no hay pesticidas, no hay que como es director, nada. Uno tiene el poder un rato, un año, se vence el poder,
tienen fecha de vencimiento y uno tiene que entenderlo así. Y por lo tanto uno tiene que ocupar las filas, digamos, que tiene. Y así lo ha demostrado la séptima y todas las compañías a través de su historia. Cosa aparte, son lo que sucede ya en las ligas mayores cuando hablamos del Cuerpo de Bomberos de Iquique, que ahí las cosas son distintas, digamos, en términos, bueno, también no hay temas políticos de por medio, pero sí hay digamos, componentes, digamos, de poder entre compañías, y bueno, eso ya es más interno nuestro. Lo interesante es de que hoy día hay un esfuerzo, no solamente mío, sino felizmente de otras compañías más y otros voluntarios más, estamos preocupados de rescatar nuestro archivo, el archivo, digamos, Cuerpo de Bomberos, porque creo que acá yo veo mucha gente que es amante de la historia, y a las cuales, digamos, me abruma, me decía, estoy abrumado, digamos. Acá yo no puedo llegar a contar cuentos, digamos, porque me van a decir, no señor, está equivocado. Pero bueno, yo creo que sería muy bueno que ustedes tuvieran esos antecedentes para, digamos, si están escribiendo alguna época de nuestra ciudad, contar con estos antecedentes. Por ejemplo, en 1904 o 1903, en el libro Guardia de la Compañía, dice, hoy día, 3 de junio de 1904, hemos concurrido por orden de la autoridad política a quemar casas 23 y 24, o 23 y 25, porque el número es impar, ¿cierto?, por casos de viruela. Entonces, los bomberos también participamos para controlar, digamos, ¿cierto?, esta enfermedad, ¿cierto?, en términos, digamos, de la propagación, quemando casas, digamos, en la ciudad. Cosa desconocida, la gente no tiene acceso, digamos, a esa información. Los libros de guardia de las compañías generalmente se relatan, y tenemos algunos que son oficiales. A ver, les cuento. El libro de guardia es el diario de vida de la compañía. Todos los días se tiene que llenar. ¿Y quién lo llena? El oficial operativo que está de guardia. Son tres tenientes. El primero, el segundo y el tercero. Tienen cada 10 días, ellos tienen que llenar el libro de guardia y poner qué novedad tiene la compañía durante ese tiempo. Si salió a un incendio, si fue a un rescate, si fue, qué sé yo, qué es lo que pasó en la compañía. Y por lo tanto, de una u otra forma, ¿cierto?, toca lo que le está pasando a la ciudad en algún momento dado. O sea, si hay un acontecimiento importante, está relatado. Por ejemplo, en el libro de guardia de 1963, con mucha cultura cívica, digamos, está escrito 11 de septiembre, hay señala, digamos, que hay un pronunciamiento militar, ¿cierto?, golpe de Estado, llámenlo como quieran, pero está señalado en el libro de guardia de mi compañía. Eso demuestra, digamos, la cultura cívica que deberíamos tener. Lamentablemente también dependemos, ¿cierto?, del oficial de guardia que está, y si el tipo le gusta o no le gusta la historia, o si entiende, digamos, de que lo que está haciendo él no es para hoy día, sino es para 20, 30 años más, porque son fuentes históricas de la ciudad. Y como les digo, hoy día con Ernesto Almonte, que está acá presente, estamos trabajando en recuperar pronto todo el archivo del Cuerpo de Bomberos de Iquique. Hay una donación que le estamos haciendo como compañía a Ernesto de varios libros ya digitalizados y varias, digamos, oficios y cartas, digamos, antiquísimas, digamos, del Cuerpo de Bomberos, que datan del 1883 para adelante, porque también se nos quemaron varias veces, digamos, hemos tenido algunos siniestros, y otros siniestros han sido en realidad la desgracia, digamos, de tener algunos dirigentes responsables que no les interesa la historia y por lo tanto el papel viejo hay que botarlo, todo es desechable, y estamos luchando contra eso. Eso es lo que les podría, digamos, relatar, digamos, porque después van a hacer puras cosas, no sé, chicas, digamos, en términos de alguna anécdota. Gerardo. Gracias.